Cuando se habla de truismo, palabra que utilizaremos para referirnos al metalero true, enseguida viene a nuestra mente la concepción que se nos ha dado por medio de canales de YouTube, amigos, experiencias, etc. Y creo que ya todos conocemos la típica imagen que se le otorga al metalero true, o más que la imagen es la actitud la que nos llega a la mente. Una persona soberbia, selectiva y exagerada, amante de lo más underground del metal extremo. Pero a mi forma de ver hay más que únicamente eso. El truismo es hoy en día una manera de ver y apropiarse de la música extrema. El true viene a ser el opuesto al poser. De hecho, la palabra true se traduce como verdadero, haciendo referencia a que el metal que escucha es real o es auténtico. La conducta true es aquella manera de ser de algunos metaleros que de manera involuntaria se han convertido en un meme dentro de la comunidad metalera. Frases como "tú que vas a saber de rock, chamaco pendejo" o "esa banda es poser" son parte del repertorio del vocabulario de estas personas, o al menos es de esa manera tan ridiculizada como las personas los retratan. Pero independientemente de esto, una de las cosas que caracteriza a este hermoso género musical, refiriéndonos al metal en general, es su gran capacidad de hacer que aquellos que son sus seguidores convertirse en amigos. Pero una vez entendiendo esto y para poder captar mejor el punto del video, habrá que ponernos en contexto. Era la década de los años 80 y dentro de la escena estaban emergiendo una vasta cantidad de agrupaciones musicales, estas bandas ya siendo influenciadas por otras bandas. Estas agrupaciones, como en aquel entonces lo fueron Slayer, Megadeth, Nuclear Assault, entre otras, prometían bastante ante lo que se supone debería de ser el futuro del metal, con el propósito de ser bandas underground y extremas hasta cierto punto. Pero esta corriente tendría dificultades con la popularidad del glam rock, un estilo de música que aún a día de hoy sigue siendo controversial y creando bandos entre los cuales unos lo defienden y otros todo lo contrario, lo destruyen. Con el alzamiento de este género glam, las bandas de verdadero metal no hicieron otra cosa más que criticarlo y llegar a una especie de sublevación, llamándolos posers, gay metal, entre otras cosas, ya que lo que el glam predicaba era todo lo contrario a lo que se supone que el metal debería de ser. Fue en este punto donde se pudiera decir que ya existía ese nombramiento y categorización de lo que era el true metal y lo que no, pero creo que el empleo de la palabra como se hace hoy en día comenzaría unos años después dentro de la escena de black metal noruego. Un gran exponente de esta manera de pensarlo fue Øystein Aarseth, o mejor conocido como Euronymous, quien hasta cierto punto se encargaba de delimitar qué agrupaciones eran verdadero black metal y cuáles no. Todo esto basándose únicamente en un juicio subjetivo y donde obviamente las emociones, la envidia y los celos jugaban un papel muy importante. Hoy en día el llamado truismo se asemeja más a aquella concepción que se dio en Noruega que a aquella que se mostraba por las bandas de thrash metal americanas. Pero en sí, ¿a qué voy con todo esto? Dentro de un contexto actual, el metalero se ha tenido que adaptar a la comercialización, o como me gusta llamarlo, purificación del género. Es común ver a prácticamente todo el mundo adoptar la vestimenta, el estilo y en ocasiones hasta una supuesta conducta metalera. Ejemplo de esto ha sido lo que nos ha tocado ver en los medios de comunicación en tiempos pasados y en tiempos no tan pasados. Otro ejemplo de esto es la banda de rock diagonal metal Moderato, banda que a mi forma de ver fue creada con el mero propósito de vender, pero que cualquier metalero considera que es una agrupación que no entra dentro del canon establecido. Pero entonces, una vez entendiendo todo esto, ya nos podemos ir dando una idea de cómo es que aquellas personas conciben sus ideales. A estos ideales los vamos a llamar canon metalero. El autor Stephen Castillo Bernal nos señala lo que ese canon representa dentro de este imaginario social. El imaginario estructural metalero de violencia se potencia con la discriminación hacia otros actores que no comparten este canon metalero. Este es el caso de los jóvenes que comienzan a introducirse al mundo del metal y cuyo rito de iniciación es la incorporación de diferentes slams violentos. Asimismo, se rechaza y discrimina a los sujetos que, aunque son fanáticos de cierta clase de metal, no cumplen con el canon imaginario, como los urbanos, los emos o los skates que llegan a asistir a una tocada. Aquí también tienen cabida los posers, quienes son catalogados por los metaleros prístinos, los llamados trus. Esto sacado de su trabajo, Posers y Trus, jóvenes, autenticidad y poder en la escena metalera mexicana. A mi forma de ver, existen tres bastiones los cuales solidifican lo que consideramos truismo, o al menos el verdadero truismo irónicamente. Estos son la pasión, el rechazo y sobre todo la lealtad. Número 1. La pasión por el género como tal. Número 2. El rechazo al comercialismo del género. Y número 3. La lealtad a los orígenes de la música y a la pureza de esta. Que creo que la pureza
Esa es la palabra clave en este tercer punto. Asimismo, vale la pena resaltar que existen distintos tipos de truismo, o sea, no todos son iguales. Están aquellos los cuales suelen tener mayor tolerancia con los subgéneros como tal. Mantienen los 3 puntos que hace un momento comentábamos, pero suelen considerar aún como verdadero metal a ciertas bandas pertenecientes a subgéneros que no son tan extremos, como en el caso de power metal o en el heavy metal. También están aquellos los cuales mantienen los 3 puntos antes mencionados, pero de una forma de ver distorsionada y hasta cierto punto elitista, que suelen ser aquellos que no ven a subgéneros ajenos al extremo como metal. Vaya, que ni siquiera al death metal lo ven como verdadero metal. Y entonces está este otro tipo de true, aquel que sigue manteniendo los 3 puntos, sigue clasificando solo el metal extremo como verdadero metal, pero que realmente le importa un pepinote si a otros metaleros les llega a gustar Metallica, Ghost o hasta Mago de Oz, que yo creo que son las bandas más poseriadas. ¿Ya cuál de estos 3 tipos de truismo te refieres en este video, Black? A los 3. Realmente a los 3 tienen buenos argumentos, quieran o no. En el trabajo titulado como el cuerpo humano como instrumento subcultural de los inicios del heavy metal al simbolismo ritual del black metal, el autor Stephen Castillo Bernal nos retrata cómo es que el seguidor requiere de una guía en este sentido para seguir el mismo camino ideológico. Por su parte, los rituales, así como su representación, requieren de personajes liminares carismáticos que guíen a sus seguidores, inculcándoles su percepción del mundo, sus ideales y formas de desenvolverse en sociedad, citando a Fournier y Jiménez, así dándonos a recordar los delimitantes históricos de lo que hoy conocemos como truismo. Esta forma de pensar no es más que una manera que tienen algunos de respetar a todo un género o estilo musical, independientemente de cuál sea la ramificación por la cual se decanten. Es más que nada una especie de reverencia al estilo musical al cual los ha cobijado en determinada etapa de su vida. Y algo que debe de quedar claro es que esto no sucede únicamente en el metal, sino que dentro de géneros como lo son la música clásica, el jazz y hasta los corridos tumbados se ve, solo que en el caso de estos otros géneros musicales no se hace tan llamativo este truismo, porque son estilos musicales los cuales no llegan a ser tan despampanantes como lo es el metal. Porque quieran o no, los guturales llaman mucho la atención. Y me atrevería a decir que inclusive fuera de la música se pudiera decir que existe de alguna manera estas dos clasificaciones como lo son el true y el poser. Un ejemplo de esto lo es el fandom de Star Wars, está dividido. Pero volviendo a la música extrema, nuevamente el autor Stephen Castillo Bernal nos da cátedra en su libro titulado como Música del Diablo, Imaginario, Dramas Sociales y Ritualidades de la Escena Metalera Mexicana. Lo que es innegable es la estigmatización del metal music, debido a que se asocia con la maldad, con lo oscuro, con las prácticas criminales y de violencia, así como con el satanismo u ocultismo. Para muchos es una música sórdida y poco sofisticada. Para quienes miran desde fuera este tipo de música, hablar de metal es hablar de ruido, rock pesado, música metálica, música de marihuanos, chillidos de puerco, la música del diablo, guitarrazos sin sentido y secuencias estridentes de batería sin ton ni son. Para muchos el metalero true es una persona insegura quien su único mérito es el querer hacer sentir mal a alguien por no conocer a cientos de bandas de lo más underground. Para otros el truismo es algo mayormente relacionado al tradicionalismo musical o del metal. Y pues de hecho ambas opiniones tienen algo de verdad, ambas opiniones son ciertas. Sin embargo, esto es algo que debe seguir siendo parte del metal, ya que de no ser así, creo que el 90% de las personas que están viendo este video se evaporarían en el aire. Porque sí, dentro de todos nosotros los que nos consideramos metaleros, hay aunque sea una pizca de truismo. Pero el ser true no es el ser un cretino con la gente. El ser true, a mi forma de ver, es aquel que tiene un amplio conocimiento del género que tanto ama. Puede ser o no ecuánime con sus opiniones y gustos, pero que sin lugar a dudas está abierto a experimentar nuevos estilos. El problema viene cuando tanta es la creencia o la supuesta ideología que llega a faltar el respeto a un tercero, o va por la vida con la intención de hacerlo sentir mal, por no conocer a tantas agrupaciones o proyectos. Por otro lado, el verdadero truismo tiene toda mi admiración y espero yo un día conocer a la mitad de bandas que algunos conocen, porque debemos mantenernos juntos en estos tiempos donde abunda el perreo intenso.